Sheinbaum excluye a Juan Ramón de la Fuente de la reunión en Washington. La actividad de este miércoles 26 de febrero en Palacio Nacional estuvo centrada en difundir información sobre el Programa Nacional de Infraestructura Carretera. El intento de Claudia Sheinbaum de alabar las obras de su propio gobierno se desdibujó cuando ella misma anunció como otro éxito el que mañana se reúna el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio. Sorprende que, dado que la reunión es con Rubio, Sheinbaum no haya mencionado que pudiera asistir su contraparte mexicana, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Sheinbaum fue muy cuidadosa, en cambio, al señalar que aunque asistía el gabinete de seguridad de su gobierno a encontrarse con Rubio, su secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se quedaba en México y los acompañaba el fiscal general Alejandro Gertz Manero, quien apenas ayer lamentó el que el gobierno de Estados Unidos no dé respuesta a las 4 peticiones de extradición a México de Ismael El Mayo Zambada. Quizás Rubio puede darle alguna respuesta sobre esas peticiones de extradición ahora que se reúnan en la capital de Estados Unidos, aunque es inevitable preguntarse en una situación así si el gobierno de México no tendría que explicar por qué nunca antes arrestó a Zambada, a pesar del enojo que, por ejemplo, le causaba a Felipe Calderón el que algún periodista entrevistara al jefe de una de las facciones del cártel de Sinaloa. Comentarles que el día de hoy sale el Gabinete de Seguridad, se van a reunir mañana en Washington con el secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos. Tienen mañana una reunión, entonces han estado trabajando estos últimos días para la comunicación que ha estado habiendo entre Estados Unidos y México para buscar cerrar el acuerdo de coordinación en el marco de nuestras soberanías. Entonces han estado en eso, pero no han dejado de trabajar en todo el país. Ayer hubo detenciones muy importantes y vamos a trabajar principalmente en Tijuana, que es pues hoy por hoy el municipio con mayor número de homicidios. La intención sigue siendo la de evitar que Trump imponga a México los aranceles que harían prácticamente inútil el Tratado México-Estados Unidos-Canadá que Trump, Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau firmaron a finales de la primera administración de Trump. El otro tema que rompió con los planes de la presidente sobre la actividad de este miércoles fue la manera en que el Partido Verde Ecologista de México, integrado mayormente por exintegrantes del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, bloqueó la reforma que impediría las prácticas de nepotismo que López Obrador, la propia Sheinbaum y otros dirigentes de los grupos afines a AMLO usan todavía ahora como justificación para el golpe dado contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sheinbaum dejó ver su molestia con el acuerdo tomado en el Senado de la República. Bueno, lo que entiendo, yo la mandé el 2027 y mi posición sigue siendo pues que debería aprobarse para el 2027. Entiendo que en el acuerdo para poder tener la mayoría de los partidos que son parte de pues, la alianza del movimiento, acordaron que fuera hasta el 2030. Entonces allá es una decisión de los senadores y los diputados y pues lo que me importe a mí, o yo creo que no a la presidenta, lo que le importa a todas y a todos los mexicanos es que no haya nepotismo en estos procesos electorales. Lo que no es claro es si la Cámara de Diputados le enmendará la plana a la otra Cámara del Congreso de la Unión o si, a final de cuentas, los expriistas del PBEM, como en el caso del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, quien es uno de los muchos políticos mexicanos acusados en algún momento de tener vínculos con el narcotráfico, le marcarán a Sheinbaum los límites de lo que hasta ahora parecía ser un poder omnímodo, sin contrapeso alguno, pero que ayer encontró su primer tope en la Cámara de Senadores. Conviene recordar que durante la campaña presidencial del año pasado, Hernández se presentó en los actos de Sheinbaum
en Tamaulipas y otros estados del noreste de México, amparado en su nueva afiliación partidista y sin el menor asomo de culpa por estar todavía sometido a un proceso de extradición solicitada por el gobierno de Estados Unidos, como dio cuenta Los Angeles Press el 25 de agosto de 2023. La mirada a Ayotzinapa. En otros asuntos, Sheinbaum informó que se reunirá este viernes con los familiares de las víctimas de Ayotzinapa, aunque no se precisó a qué hora o en qué condiciones ocurrirá esta reunión. A finales de la administración previa, López Obrador hizo del rechazo a la presencia de los abogados de los familiares de las víctimas una de sus muchas banderas de propaganda electoral, pues los presentaba como enemigos suyos que le criticaban por interés político y no por la incapacidad mostrada por el gobierno de México para resolver ese y otros casos pendientes de desaparición forzadas, de homicidios o fabricación de culpables. Por último, Sheinbaum estimó que los maestros no se ven afectados por la reforma al ISSSTE, por lo que expresó su extrañamiento ante las críticas que han formulado grupos dentro del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Los Angeles Press, las noticias que no se escuchan en tu país.